Egunon, día 26 de abril del año 2000. La selección andorrana de fútbol consigue la primera victoria de su historia en un partido oficial ante la selección de Bielorrusia. Ganó 2-0. Luego ganaría en el año 2004. Lograría una victoria contra Macedonia. Esta es una oportunidad muy interesante respecto a selecciones en principio menores, que en principio no deberían de tener espacio en los torneos internacionales, sobre todo cuando hasta el año 1993 Andorra no se dotó de una constitución propia y no entró en el sistema de Naciones Unidas como país propio e independiente, y siendo una minúscula realidad, como también lo son países como las Islas Feroe o Gibraltar o San Marino o, por ejemplo, Kosovo, que recientemente hubo un partido entre España y Kosovo en el que los retransmisores, es decir, Radio Televisión Española, estuvo dándole a la mandolina de territorio de Kosovo, una selección de la Federación de Kosovo, es decir, subterfugios, porque claro, es que no hay que mezclar política con fútbol, ¿eh? Pero cuando se da la vuelta a la tortilla, Kosovo es reconocido por más de 100 países del mundo, incluso integra organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y en cierta medida está empezando a tener un cierto reconocimiento, y todavía está la ronda de negociaciones entre Serbia y Kosovo, que igual en algún momento pueden llegar a tener buen término, sobre todo porque Serbia-Kosovo probablemente, como pasó con España y Portugal, entren en las comunidades europeas, es decir, en la Unión Europea, el mismo día y a la misma hora. Es decir, que tanto a unos como a otros les interesa, bajo el padrinazgo de la Unión Europea, llevar a un acuerdo bilateral entre ambas realidades, de Kosovo y Serbia, para su acceso a la realidad institucional comunitaria. Pero Andorra, formalmente, un país que en teoría no tenía liga propia, como se suele decir, para tener selección propia hay que tener liga de fútbol propia. Es curioso porque la Andorra, por ejemplo, comprado por un tal Gerard Piqué, funciona hasta ahora en la segunda división B del fútbol español, teniendo posibilidades de ascenso a la segunda división, es decir, categoría profesional. Lo cual es pintoresco y curioso, dada la idea de que tienes que tener una liga propia, que si es que la hay, ¿no? Me interesa profesionalmente entrar a mirar, a ver si, igual miren los vídeos de Rafael Skrig, un castellonense muy profesional en el tema de la indagación de lo deportivo en el mundo del fútbol, una persona muy interesante que tiene un canal de YouTube. Él probablemente les pueda resolver las dudas de desde cuándo es oficial la selección de Andorra. ¿Tiene liga propia Andorra? ¿Desde cuándo? ¿Qué equipos juegan? ¿Qué éxitos han cosechado? Eso probablemente Rafa Screen lo puede en su canal de YouTube explicar de una manera mejor. Para mí es interesante desde el punto de vista del choque de realidades respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer, y lo que al final la realidad acaba imponiéndose en el humor de la humildad de los acontecimientos siempre cambiantes, siempre rodando, y no siendo una foto fija en la que ¡chas! Y ya está. Y el resto de la historia es exactamente igual como ese momento capturado en la historia. No,
No, así no funcionan las cosas, porque sobre todo bueno, incluso en un sorteo reciente, como lo puso sobre la mesa en su vídeo, bueno, Rafa Screen decía que se pudo establecer que uno de los partidos prohibidos, que es Gibraltar-España, estuvieron metidos en el mismo bombo para los cruces Gibraltar y España, y se prohibió porque España hace presión diplomática para que ese partido no se dé nunca. ¿Por qué? Estamos en guerra con Gibraltar, estamos en guerra desde las Españas. Sí, España es en plural, porque si quieres ser acogedor durante el mayor tiempo del momento del tiempo, desde el periodo de los reyes católicos hasta el presente, las Españas han sido en el plural. Las Españas están en guerra con el Reino Unido, por cierto. ¿Mm? Ahora que se ha consumado el Brexit, pues igual eh, hay una vocación de entrar en guerra para recuperar los tiempos de la bien amada y bella Armada, mal llamada Armada Invencible, que ciertamente luego fue contestada con la contraarmada, que fue un fracaso todavía más duro, aunque claro, como los ingleses contaban la historia y desde Madrid no contaban nada, pues se obvió. Y la contraarmada, que fue un fracaso horrible y doloroso para los británicos, ha quedado fuera de la historia y de la memoria colectiva. Pero bueno, me confirman que no hay guerra, ¿no? No hay guerra entre los británicos y los españoles, ¿no? Por lo cual, ¿qué pasa? Que Gibraltar, Kosovo, incluso Andorra, aunque parece que molestó menos, son selecciones que no deben existir porque lo diga alguien desde la Secretaría de Estado de Deportes en Madrid. Pero luego dirán, no, es que la política no debe influir ni mezclarse con el fútbol. Porque lo que tú haces no es mezclar política y fútbol, sino es lo que hacen los demás. Claro, claro. Por eso se opuso, como digo, se opuso a que Gibraltar entrara en la UEFA y en la FIFA, cosa que acabó haciendo en la década del 10 del siglo XXI. Y está Gibraltar, tanto en la UEFA como en la FIFA. Eso sí, con el caso de Kosovo pasó que le dijeron a España, si no juegas con Kosovo, te vamos a eliminar de todas las competiciones internacionales que celebre la UEFA, la FIFA y puede que hasta el Comité Olímpico Internacional. ¿Se imaginan a España sin participar en la Eurocopa, en el Mundial de Fútbol y en los Juegos Olímpicos? ¿Por Kosovo? Pues claro que no. Parece bien vale una misa. Se va a misa y ya está. Y se hacen subterfugios porque el territorio de Kosovo, el equipo de la Federación de Kosovo, la madre que le parió y todo aquello, para cosas que son, afortunadamente, en el caso de Andorra, y a pesar de gente como Rubios y todos esos youtubers que pareciera, en un momento dado, pareciera que iba a haber una horda de invasión de la legión con la cabra y todo, que iban a invadir Andorra para liberar el territorio de semejantes piratas. Pero luego la gente tiene que ir a Andorra para vivir allí, ¿eh? Que si la hacienda española, es decir, Gesta, por ejemplo, se entera, y digo Gesta porque son en teoría cercanos a Podemos, y el Rubios hizo campaña por Manuela Carmena y también por Pablo Iglesias, por esta gente que proponía subir los impuestos, pero ellos no querían pagar impuestos ellos. Es decir, gente que es un poco contradictoria respecto a que suban los tipos impositivos a los ricos en España, en Madrid, en tanto comunidad como en ayuntamiento, pero ellos, cuidado, una cosa es apoyar electoralmente a Podemos y otra que las directrices de un Podemos gobernante les afecte a ellos, que es cosa distinta, muy diferente, mucho distinto.
pues pareciera que en un momento dado pues iban a invadir Andorra. Pero parece que desde el punto de vista del fútbol no hay ningún problema. Y como digo, ya Piqué es el dueño de la Andorra y no pasa nada. Y puede incluso competir con su propio equipo, con el Fútbol Club Barcelona B, que milita en la misma categoría, en el mismo grupo. Y no le han tirado las orejas. Incluso puede seguir organizando la Copa Davis y todo aquello. Eso es cosa interna del Can Barça y cosas de las que tendrá que ocuparse el presidente Joan Laporta. Pues Andorra está ahí. No ha tenido grandes éxitos, parece ser, pero para ellos seguro que les satisface el tener una selección propia, el poder competir a nivel internacional, incluso ganar algún partidito, por ejemplo con ese partido aquel de Bielorrusia, Macedonia, ¿no? Pues luego si te enfrentas a Alemania, pues es difícil ganarles, aunque puede estar en horas bajas, como por ejemplo el mismo día que hubo el partido España con Kosovo, Alemania perdió 1-2 con Macedonia del Norte, lo cual es algo absolutamente incomprensible, pero es de esos momentos en el que si eres macedonio dices, bueno, podemos ganar a esta gente. Porque, en cierta medida, el fútbol también es, en lo simbólico, es como un cuerpo armado pacífico de confrontación con los demás. Y digo el fútbol porque podrían ser otros deportes, pero el buque insignia, por ejemplo, en Europa y parte del mundo, también en Sudamérica y parte de África, y bueno, pues es el fútbol como un deporte ícono, deporte epítome de masas en el que se concentran los efluvios sentimentales del pueblo respecto a una lucha incruenta de sentimientos y de percepciones respecto a la alteridad del otro. Claro, de estas cosas han salido como cosas como el rollerball, los juegos del hambre, o otras circunstancias en películas de ciencia ficción de deportes hardcore para confrontación entre dos equipos o multiplicidad de equipos, ya sea a nivel individual o colectivo, incluso de despeñarse y desollarse vivos, como digo, en los Juegos del Hambre. Pero sin ir tan lejos, en cierta medida, una selección de Cataluña o de Euskadi serían los ejércitos desarmados de las naciones, a semejanza de lo que ocurre en las naciones constituyentes del Reino Unido, como es Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra, que tienen selección propia, y que eso supuso un pequeño problema en los Juegos Olímpicos del año 2012 que se celebraron en el Reino Unido, en cuyo caso la selección anfitriona está invitada, por ejemplo, para el torneo de fútbol, y los escoceses y los norirlandeses dijeron que tururú, ellos tenían su propia selección nacional propia y no estaban dispuestos a organizarse dentro de una selección fantasmagórica británica hecha ex profeso ad hoc para el momento, cosa que era una traición para con sus tradiciones centenarias, más que centenarias, respecto a su vinculación nacional con sus selecciones propias y con el territorio y su población de origen. Los galeses, que siempre han tenido una mayor vinculación con el hecho nacional inglés, pues estuvieron allí a partir un piñón hasta que llegó el momento del torneo y le soltaron el Rule Britannia, es decir, el himno de Inglaterra, no el himno británico, God Save the Queen, el himno de Inglaterra. Y ahí se vio a Ryan Giggs, ícono de la selección de Gales, callado como una tumba, cabreado como una mona, como si fuera un coreano en 1920 jugando en la selección de Japón. Hasta ese punto se puede llegar la incomodidad obligada por las circunstancias.
Es curioso porque en el rugby, las dos Irlandas, Irlanda del Norte y del Sur, establecen un único equipo. Es decir, cuando se permiten las cosas de manera natural, pueden fluir tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Que la política no esté en el fútbol. ¿Desde cuándo? ¿Y para quién? En el caso de Andorra, es una realidad nacional con su selección deportiva, con su selección de fútbol y que puede competir tranquilamente con España y con quien quede en el torneo internacional que sea, en la clasificación para acceder a la fase final. Ganarán, perderán, empatarán, serán mejores, peores, pero en cualquier caso, los andorranos, que les gusta el fútbol y sientan su patria, que son unas pocas decenas de miles, tampoco son tantos, pues ahí tienen para coger su bufanda y acercarse a la selección y darle aliento, calor y amor. Y sin más, es que ricasco, aurorat, peti gelpean.